Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, a mis crónicas del misterio, que como siempre os digo, son vuestras crónicas del misterio, porque así lo hacéis en cada conexión, en cada vídeo, porque cada vez son más los amigos que se asoman a este canal. Bienvenidos a los cronistas, a los miembros, por supuesto también a los suscriptores y a todos aquellos curiosos que quieran acercarse a un lugar donde hablamos de misterio, hablamos con esa tranquilidad y esa mirada seria, respetuosa al mundo de lo inesperado, de lo desconocido y no explicado. Vamos a hablar hoy, como digo, en un vídeo, pero antes agradecer esas reacciones, los likes, que seguís haciéndolo, los comentarios, las suscripciones, que son gratuitas, lo puedes hacer y así estarás en contacto con el canal. Cada vez que haya un nuevo contenido se te notificará, y si activas la campanita, y también bueno, pues si quieres participar y ser, bueno, de una forma más directa parte del canal, puedes hacerte miembro, cronista, a través de la pestaña unirme que viene en la página de inicio de mis crónicas del misterio. Y ya vamos a adentrarnos en lo que hoy es el contenido principal de este vídeo. Se trata de un lugar como el pueblo de Murray, donde todo era tranquilidad, donde podríamos decir que lo más conocido de este vecindario, de esta población del estado de Kentucky, con 13.000 vecinos, orgullosos sobre todo por su museo. Albergaban el museo de los Boy Scouts, muy conocido en todos los Estados Unidos, y por lo tanto para ellos era un orgullo, además digamos un elemento que les definía como pueblo tranquilo y de buena gente. Sin embargo, ocurrió algo. A partir de una fecha, de un mes de diciembre, aquello se convirtió toda la tranquilidad se transformó en un miedo, en una inquietud acerca de lo que estaba ocurriendo, y a partir de ahí, digamos que la población quedó marcada, quedó señalada, herida por lo que sucedió en sus calles. La localidad, que solo aparecía en el mapa por temas apacibles como ese museo de los Boy Scouts norteamericanos, se había convertido en el centro por aquellas fechas de operaciones de lo que podríamos denominar una secta. Este pueblo, que como digo era tranquilo, que jamás había pensado que pudiera ocurrirle algo parecido, una secta de jóvenes, un grupo muy cerrado de chicos que a través del vampirismo, inspirado por un juego de rol y digo inspirado porque no hay que culpar jamás a un juego de mesa o a un juego de rol, bueno, pues degeneró en algo tan execrable y tan salvaje como el asesinato. Allí la gente no dejaba de hablar sobre eso. Un vecino de la población con fuertes raíces religiosas decía que aquel lugar estaba temeroso. Todos los medios de comunicación que se dirigieron a aquella población rescataron testimonios como el de ese hombre que decía que la gente no quería salir de noche, que tenía miedo, que no sabía qué vecinos podrían ser los que estaban actuando de esa manera, y es que motivos no les faltaron para el temor. Esto que vemos en pantalla es el juego que ellos practicaron, muy conocido, muy popular, uno de los más importantes, digamos, dentro de los juegos de rol, y este grupo de 5 adolescentes que estaban procesados desde entonces por el estado de Florida, por lo que las autoridades describieron como una espiral de sangrientos episodios, estaba alentada por esa especie de culto que además a través de este juego, digamos, de rol y de las lecturas que hacían, entraron en
unas ceremonias, en unas celebraciones rituales en los que los participantes aspiraban a convertirse en vampiros. Vampiros que en una educación al estilo, podríamos decir, de Vlad Tepes o de Drácula, estos muchachos empezaron por mutilar animales a discreción, animales domésticos, mascotas de la gente, y a memorizar múltiples conjuros que veían reflejados en literatura, en ensayos, en libros sobre, podríamos decir, desde los propios libros de magia negra hasta los de vampirismo, y ciertas prácticas que veían en documentales y en lecturas que a lo mejor no eran apropiadas para mentes como las que ellos con las que ellos procesaban toda aquella información. Bueno, pues lo cierto es que esos conjuros que comenzaron a memorizar y a practicar tras numerosas celebraciones de rituales, casi siempre sexuales, también hay que decirlo, que es lo que inspira muchas veces de manera folclórica a estos pseudogrupos o grupos pseudo-satánicos. Tras numerosas prácticas comenzaron un proceso de iniciación. Estos fervientes estudiantes de vampirismo, porque podríamos decirlo así, empezaron a chuparse la sangre, a extraerse la sangre entre sí a través de múltiples cortes que se propiciaban unos a otros en los brazos, y de ellos succionaban la sangre, lo hacían con cuchillas de afeitar, y todo ritual iniciático, como sabemos, se celebra a la luz de velas en un escenario macabro, y así lo hacían ellos en el cementerio abandonado de las afueras de Murray. La culminación de este club de vampiros, que tendría más de 40 adeptos, podríamos decir que se realizó o tuvo su consumación cuando asesinaron a los padres de una de sus miembros, la niña Heather Wendorf, que era tan solo de 15 años de edad, era una de las componentes de este grupo cerrado de 5 chicos. Asesinaron a sus padres. Las averiguaciones que hizo la policía sobre este quinteto de alumnos decían que se habrían trasladado a 1.600 kilómetros, nada más y nada menos, que vivían sus padres, hasta las afueras de Orlando, para acometer con total premeditación la prueba de fuego, podría ser esta de su metamorfosis que querían llevar a cabo como vampiros. Un doble crimen a sangre fría y con los padres de una de las componentes del grupo. Los cadáveres de las víctimas, Richard y Naoma Wendorf, fueron descubiertos por su hija mayor cuando vio en el suelo a su madre en esa última semana de noviembre de 1996. La pareja había sido golpeada y apuñalada hasta la muerte con un objeto punzante. En el coche del matrimonio, los asesinos, los 5 jóvenes, huyeron con destino a Luisiana, y era el estado más atractivo de la Unión desde la óptica de prácticas proscritas o prácticas sombrías como el vudú. Entonces a ellos le llamó la atención ese lugar como principal punto de huida. Para financiar esas macabras prácticas, digamos también que hicieron un recorrido turístico. Los fugitivos realizaron algunos robos en domicilios, en lugares cerrados, establecimientos que estaban cerrados, y siempre en un periplo en el que ellos pretendían ya no solo huir, sino confirmarse como verdaderos personajes malditos, ¿no? Finalmente, la policía de Baton Rouge identificó el Ford Explorer que habían robado a los Wendorf y detuvo en un sórdido motel a la hija de las víctimas y a Roderick Ferrell, Scott Henderson
Charity Kasich y Dan Cooper. Ellos fueron los 5, el quinteto maldito, vampírico, que había realizado esa práctica abominable. Todos de 16 años, menos la última, una vampiresa de 19 años, vampiresa digo entre comillas, a quien se tiene como la líder del grupo, porque hay que decir que se la tenía así porque mezclaba favores sexuales con las instrucciones sangrientas de sus pupilos. Ella era la que manejaba a pesar de ser la menor del grupo. Sin embargo, todo recayó en una persona de la que vamos a hablar ahora con más detenimiento. La detención se produjo irónicamente el mismo día de Acción de Gracias, esa festividad de los Estados Unidos en la que celebran el tradicional pavo del Nuevo Mundo, digamos, de su vida en el Nuevo Mundo, y libres de la esclavitud y las supersticiones del viejo continente. Pero a la vista de los casos que como los de Salem o la obsesión que se tenía por la brujería europea, por el vampirismo, debió llegar a América hace 4 siglos junto con los primeros peregrinos puritanos. Y todo esto se tiene muy en cuenta, sobre todo en lugares, digamos en puntos rurales, en localidades más pequeñas, como podría ser esta de Murray. Y es que la atracción por todo lo relacionado con el vampirismo se multiplicó en Estados Unidos desde el estreno en 1994 de la película Entrevista con el vampiro, basada en una de las populares novelas de Anne Rice que escribió, y además tenemos aquí varios ejemplares de varias publicaciones que Anne Rice hizo sobre vampiros, aparte de otros temas. Por lo que más se la conoce es por este tipo de libros. Aquí vemos Anne Rice, Confesiones de un vampiro. Otro libro de ella, por si queréis tomar nota, siempre me gusta asomar libros a esta pantalla, Violín, son muchos de ellos con el tema del vampiro y algunos dentro de la trilogía que os acabo de decir. Anne Rice, El ladrón de cuerpos, y por último Anne Rice, Pandora. Todos libros de esta autora que con Entrevista con el vampiro y su llevada, la adaptación a la pantalla grande hizo que se hiciera muy popular este libro y esta película. A los pocos meses de ese éxito de Hollywood, protagonizado, ya sabemos, por varios héroes de los adolescentes americanos como Brad Pitt, Tom Cruise o nuestro malagueño universal, Antonio Banderas, pues hizo que este tema del vampirismo y concretamente esa película se hiciera muy famosa y entre los jóvenes, entre los adolescentes, pues cundiera un fervor por el tema vampírico, como luego hicieron otras películas para adolescentes. Pero esta atrajo a estas mentes que tampoco estarían ni muy maduras ni tampoco muy puras, porque en el caso de la población de Murray, en poder de los detenidos, no se encontró el arma utilizada, ese punzón o esa especie de objeto punzante relacionada con su obsesión, como el manual del consumado Drácula, que es uno de los libros que ellos leyeron y en los que bucearon para de verse atrapados por esta temática. Aquí vemos una fotografía de un libro de los que se les incautó a los detenidos, fotografía que, perdonadme por la calidad de algunas de las fotografías que hoy vamos a poner. Bueno, pues la policía rebuscó durante días en las frías y turbias aguas del poderoso Mississippi, pero sin suerte de encontrar aquel arma. Los múltiples indicios encontrados en el coche sí incriminaron directamente a la pandilla. Las autoridades consideraron que el principal autor material de aquel sacrificio humano, de aquella pesadilla, digamos, para la sociedad de Murray,
era el propio Roderick Ferrell. Este hombre que vemos en pantalla es este chico, este joven, relacionado con, en su día sentimentalmente, con la hija pequeña de los fallecidos, de los muertos. Este declaró ante el juez que ese brutal suceso, ese asesinato, era responsabilidad de una secta de vampiros rivales y no de ellos, que había sido la que habría querido vengarse en los padres de aquella chica. Y se autoexculpó, afirmando también que sufría una personalidad múltiple y que lo que a veces le pasaba es que esta enfermedad, este trastorno, le llevaba a entrar en especiales momentos de amnesia temporal tras lo que hacía o realizaba estos hechos sin que luego recordara nada de lo que había sucedido. Siempre vestido de negro, al parecer Roderick asumió su fascinación y la identidad vampírica de, él se hacía llamar como vampiro besago. La mayoría de sus rituales y juramento de sangre incluido, según los investigadores del caso, eran cercanas al lago Kentucky, también en vano conocidas como un lugar que además ellos asiduamente frecuentaron, y era unas ruinas de un hotel al que llamaron Vampire Hotel, rodeado de bosque. El suelo de esta construcción abandonada estaba lleno de desperdicios, de latas. Aquí vemos otra parte de las ruinas de este hotel. Y entre las pintadas legibles que había en el lugar destacaba un llamamiento a practicar esto. Sígueme hasta la muerte, decía aquella pintada. El lugar, como vemos, este es el camino de acceso al hotel, tenebroso también, en un bosque sin duda que inspira muchas películas o podría inspirar una historia verdaderamente gótica de terror. Aquí vemos lo que sería el arenero en tiempos pasados con vida de aquel hotel. Esto es uno de los muros que rodean el hotel, que es un lugar, como vemos, en el que la gente se fotografía y al que acuden mucho más desde aquello con el morbo de ser un lugar, casi podríamos decir la sede de un grupo satánico y vampírico, de las dos cosas. Bueno, pues este joven al que hemos visto mutiló desde siempre, digamos, ha tenido Roderick Ferrell lapsos de memoria que él dice en los que la policía de Kentucky sí que recuerda bien lo que había hecho, porque su largo historial sádico le acompaña. Se trata de un joven que, como digo, sacrificó y mutiló cachorros de perro en los refugios municipales para animales de Murray, torturó a otros 40 perros y, según las primitivas creencias de Roderick, las consolidaría con esa nefasta interpretación que hacía de la novela de Bram Stoker y de la película de Coppola, que el matar a un animal era algo que le enriquecía, que él asumía a través, aquí vemos el plano del hotel, fijaos, tenemos hasta el plano horizontal de este hotel, y él decía que matar animales, al hacerlo, como también al matar humanos, parte de la energía o la energía que este cuerpo dejaba era adquirido por el propio ejecutor. Una inteligencia, un instinto de cazador que le hacía pensar que con esta práctica él iba teniendo más poder cada día. Bueno, pues podemos decir que aquí le vemos cuando fue detenido. En algunas fotografías le hemos visto completamente rapado, en otros con una melena abundante, pero era la imagen
que tuvo en distintos momentos del proceso, cuando fue detenido, rapado completamente, y luego le vemos en la detención con esta actitud. No sabemos si de enajenado o de provocación, pero el caso es que este era el hombre que Roderick quizá fuera el cabecilla de este grupo vampírico. Con estos retorcidos antecedentes que hemos dicho, los fiscales encargados de este caso buscaron procesar como adultos a Roderick y a sus principales compinches bajo la gravísima acusación de asesinato en primer grado. Las investigaciones en Luisiana, Florida y Kentucky trabajaron para determinar exactamente las andanzas de esta secta desarticulada, y podríamos decir que fruto de esas pesquisas se siguieron conociendo detalles durante los meses siguientes no menos truculentos, y temían, por supuesto, que a medida que avanzaran esas investigaciones se descubrieran nuevas aberraciones y delitos cometidos por los jóvenes pandilleros de esta práctica vampírica y también, por supuesto, asesina. Así, Sondra Gibson, la madre de Roderick Ferrell, de este individuo, fue acusada de solicitación de sodomía y abusos sexuales a menores. Fijaos que ya la cosa venía de atrás, de parte de su madre, pero durante el proceso, durante esta práctica que tuvo su hijo y sus compañeros, ella colateralmente o al mismo tiempo también ofrecía e incluso se cree que inducía al grupo a llevar a cabo esta práctica, porque en una carta incluida en el sumario esta mujer se insinuaba a un vecino de 14 años relacionado con los juegos de su hijo, y lo hacía en los siguientes términos. Decía que yo deseo estar contigo para convertirte en vampiro, parte de una familia inmortal y totalmente tuya para siempre. Yo seré tu novia para la eternidad y tú serás mi señor. Palabras que esta mujer, una adulta, digamos, con muchas más décadas que la menor de ese grupo, ya también tenía metida en la cabeza o inspiraba a su hijo y a sus amigos a que creyeran que aquello era realidad. Esta revelación apoya la teoría que mantienen algunos vecinos del pueblo de que para quienes la historia sería quizá mucho más siniestra y complicada de lo que pretende, y quizá detrás de ella estaría un grupo verdaderamente organizado que atraería a niños con la promesa de relaciones sexuales. El abuelo materno de este individuo, de Roderick, fue una de las personas que más miedo tenía en el pueblo. Era Harold Gibson, de 67 años entonces, y que insistía entre lágrimas ante todo el que deseaba escucharle que su nieto no era el líder de nada y que temía que la familia pudiera ser víctima de algún tipo de venganza misteriosa, que no tangible, digamos. Roderick no es un monstruo, decía su abuelo, no es un monstruo. Se ha convertido eso quizá en la pesadilla de una familia que verdaderamente buscó explicación, intentó encajar cómo ese chico había llegado a tal nivel de crueldad. Aquí vemos los resultados de los procedimientos judiciales. Roderick, que fue condenado a muerte en un principio, la sentencia de ejecución. Otros, como este, que es Anderson, Howard Anderson, fue condenado a cadena perpetua. Tenemos también el caso de Kinley Charitil, que tuvo una pena de cárcel durante unos años. En principio, y según se recogía en la sentencia, era hasta 2007. Blanca Flamenino, Danal Cooper, que es la
otra de las mujeres que también fue condenada, en este caso hasta 2014, y por último la hija del matrimonio asesinado que en realidad tuvo parte porque participó, pero sin embargo quedó absuelta por considerarse que estaba enajenada, digamos, por el grupo, alienada, y de alguna manera, ahí la vemos precisamente en una fotografía de doméstica a la izquierda y en la foto de la derecha frente a la sepultura de sus padres. Todos los procedimientos judiciales que han seguido su curso durante años implacablemente, podríamos decir. Las dos víctimas recibieron sepultura en Florida durante los funerales a los que asistieron unos 200 familiares y amigos de la familia Wendorf. El pastor Peter Nordstrom, que fue quien presidió la ceremonia, solicitó a los asistentes un momento de oración por la hija de los asesinados, por esa niña conocida en Murray por su sobrenombre vampiresco de Zoe, que además era muy querida antes de que ocurriera todo esto. Según palabras del reverendo, entre toda especulación y rumores, decía que sabemos una cosa segura, es que Dios la ama y nadie cambiará eso. Sin embargo, durante un tiempo, este grupo de jóvenes, incluida la hija de los asesinados, estuvo presa de una fuerza incapaz de quitarse de sus mentes, con la obsesión de un juego de rol o con la obsesión de unas lecturas desafortunadas o mal digeridas, mal interpretadas por el poder del demonio o por el poder del vampirismo encarnado por el demonio. Este es el contenido de nuestro directo de hoy, esos jóvenes vampiros de Kentucky que hicieron durante un periodo de tiempo más largo de lo que se quisiera el terror de sus vecinos y la incomprensión de a qué se debió aquel oculto ritual que llevaban a cabo, que acabó, además que terminó con asesinato y que en parte, mucha parte, tuvo precisamente la madre del principal exponente de este grupo, que también realizaba prácticas y seguía teorías inclasificables dentro del ocultismo. Vamos a despedirnos con este deseo de que os haya resultado interesante el programa de hoy, que haya sido en formato de vídeo, como comenzaba nuestro canal en esta segunda, digamos, etapa, y que volveremos de nuevo a asomarnos por esta pantalla, por esta ventana en mis crónicas de misterio. Gracias por vuestra atención, por el apoyo que estáis teniendo al canal, y volvemos a vernos seguramente en un directo aquí en mis crónicas de misterio. Gracias a todos y un fuerte abrazo. ¡Feliz semana!